Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, soy doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa de Ecuador. Hoy analizaremos lo que está pasando en Ecuador, América Latina y el mundo, para lo cual nos remontaremos a los hechos fundamentales ocurridos esta semana en que prácticamente se da comienzo a la Tercera Guerra Mundial. Es inevitable ya el proceso y esta nueva guerra mundial tiene características muy particulares. Primero, se trata de una guerra nuclear. Indudablemente el problema es el uso de las armas nucleares. Es simplemente una guerra por el uso de las armas nucleares. En la Primera Guerra Mundial fue por el uso de las armas químicas. En la Segunda Guerra Mundial fue por el uso de la industria mecanizada, de las armas mecanizadas y la aviación. Pero en este tercer momento es por el uso específicamente de armas nucleares. Es la característica particular de esta nueva guerra que estamos viviendo. Pero además, también tenemos que entender cómo nosotros, los seres humanos, hemos cambiado. Para entender cómo nosotros, los seres humanos, hemos cambiado en la víspera de esta guerra, podemos decir que nosotros ya, la mayor parte de los seres humanos, han dejado de ser súbditos de algún rey. La mayor parte de los seres humanos han dejado de ser esclavos. Y actualmente gran parte de los seres humanos son trabajadores y empleados, obreros, o sea, gente que se mueve o vive por un salario. Pero finalmente lo más importante es que hemos pasado a ser personas, esto es, individuos con personalidad. Y la personalidad es una capacidad humana, una cualidad humana que nace del ejercicio frecuente de elegir. La posibilidad de elegir es la que le da a los seres humanos personalidad. En lugar donde usted tiene seres humanos que no pueden elegir, sea porque son pobres, sea porque están enfermos, sea porque tienen deficiencias mentales, sea porque perdón, están mal gobernados o están gobernados por tiranías y no pueden elegir, ellos dejan de ser personas. Nosotros, en el caso de Ecuador, estamos en este terrible dilema. ¿Somos personas o simples ciudadanos? ¿Qué es un ciudadano? Un individuo que tiene deberes y derechos que se lo da y se lo quita el gobernante de turno. Eso es ser ciudadano. Es el individuo que tiene deberes y derechos que se los da y se los quita el gobernante de turno. El gobernante de turno puede utilizar el Congreso, la justicia, etcétera, etcétera, como lo que estamos viviendo en Ecuador. Nos van y nos quitan derechos, nos obligan a pagar impuestos, nos ponen leyes. ¿Y quién nos pone? El gobernante de turno. Y eso es lo que nos convierte a nosotros en ciudadanos ecuatorianos. Pero muchos de ellos, como el caso mío, yo no soy ciudadano ecuatoriano, yo soy una persona. ¿Y por qué soy una persona? Porque a mí, por más que me quieran someter a las leyes de Ecuador, por más que me quieran someter a los impuestos, por más que me quieran someter a las condiciones que existen para poder vivir en este país, yo sigo teniendo conciencia de que soy una persona, es decir, una persona que puede elegir por sí mismo en todo. Bien, podemos decir entonces que nosotros los ecuatorianos y el resto del mundo ha cambiado su forma de relacionarse. Hasta antes de este siglo XXI, la Internet no era la principal forma de relacionarnos entre seres humanos, no tenía una participación tan importante. Pero a partir del siglo XXI, la comunicación en tiempo real, el Internet, los medios de comunicación, las redes sociales y todo esto ha cambiado la relación y la comunicación entre nosotros y nos ha convertido precisamente de ciudadanos a personas. Pero además también hay que tener presente la movilidad humana
cómo hemos llegado a una nueva movilidad humana. Es posible ahora ir a otros continentes, a otros países en solo horas. Esto gracias al transporte aéreo, que es lo que está desarrollándose más en este momento, y también a las nuevas fuentes de energía. Pero también se ha cambiado la forma del aprendizaje. Hasta el siglo XX, la forma del aprendizaje era una forma de domesticación basada en escuelas, colegios, universidades, y antes de esas, antes del siglo XX, en centros religiosos que eran al mismo tiempo centros educativos y al mismo tiempo centros ceremoniales. Pero en el siglo XXI desaparece la influencia religiosa o se ve marginada, en tanto que el conocimiento ya se adquiere por los medios pedagógicos, la escuela, colegio y universidad. Sin embargo, a partir del siglo XXI, la mayor cantidad del conocimiento que aprenden las personas ya proviene fundamentalmente del cine, la televisión y el Internet, especialmente el Internet. Se puede decir en este momento que el diablo sabe por Google más que por diablo. Así pues, estamos cambiando todas nuestras formas de vivir, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de relacionarnos entre las personas, de vivir, de convivir, y esto ha afectado por sobre todo a países que anteriormente eran colonias, eran países que eran súbditos de un reinado, de un imperio, y esta nueva forma de relacionarnos, esta nueva forma de actuar, esta forma nueva de convivir ha convulsionado al planeta, ha creado olas migratorias en África, olas migratorias en América Latina, olas migratorias en Ecuador, y estas olas migratorias son el producto de esta revolución. Pero, por ejemplo, en la salud ha creado un problema de la obesidad porque ha cambiado la movilidad humana y también la alimentación humana, y ha creado otros problemas psicológicos, como por ejemplo la dependencia de las drogas, porque evidentemente el cerebro humano en este momento es el que prácticamente se está liberando. Y una de las formas de liberación del cerebro humano, increíblemente, han sido las drogas. Desde la época de los conquistadores españoles que llegaron acá con el alcoholismo, hasta ahora que se ha convertido en el consumo de drogas en una forma de reacción social ante una sociedad donde el conocimiento, la información se han desbordado, saturan, comprimen la vida de la gente y aturden. Es decir, le quitan al ser humano la capacidad de elegir porque existe una sobresaturación. Ante esto, estamos viviendo en el caso de Ecuador, en el país más violento de América Latina, uno de los más violentos del mundo, gracias al narcotráfico y a los 3 malos gobiernos que hemos tenido, pero también debido a la dolarización, porque en este país la dolarización es la que permitió el narcolavado, y el narcolavado se convirtió en la mayor empresa, la mayor industria, hasta que llegó el narcotráfico, especialmente por vía marítima a Europa, donde, como ejemplo, solo en el día de ayer se capturaron 5 toneladas, que significan alrededor de 170 millones de dólares en Europa, en general, porque hay países en los que puede llegar a 50, 60 millones de dólares, y otros que puede llegar a 170 millones de dólares, dependiendo. Y entonces vemos que en solo 6 días que se tarda el viaje de Quito a Amberes, el puerto en Bélgica, o Hamburgo en Alemania, o 20 días que puede tardar el viaje hasta el Mediterráneo, hasta Albania, hasta Rusia, es posible ganar una cifra que supera los 100 millones de dólares en 20 días. En cambio, el tráfico que se hacía por la costa hasta Estados Unidos
ahora se encuentra bastante fregado porque los Estados Unidos han desarrollado la Guardia Costera, Donald Trump ha movido, ha multiplicado el muro de Trump, ha creado como una barrera mayor, no solamente con la Guardia Costera, sino con la Policía Migratoria. Los migrantes eran parte del tráfico a Estados Unidos porque muchos de los migrantes financiaban sus viajes con préstamos que hacían los narcolavadores de dinero en Ecuador y que debían pagarlos a través de las remesas. Pero hoy Donald Trump, como hemos visto, ha señalado que las remesas tienen que pagar impuestos y el envío de remesas se ha convertido en un alto riesgo porque el momento en que están enviando las remesas son detectados por la policía migratoria y estos van a su casa, lo sacan y lo mandan deportado a Estados Unidos o lo apresan. Esta situación ha hecho que estemos viviendo en América Latina un drama en el cual la gente endeudada que fue a Estados Unidos se encuentra ahora en la obligación de regresarse al país porque en ese país es un gusano que tiene que vivir a escondidas, una rata humana que tiene que vivirse en las alcantarillas, como se dice, y no puede regresar a su país porque no puede ni salir ni entrar. Estamos fregados. Aun cuando los Estados Unidos le da las facilidades de salir, el problema es que si sale de ese país, tiene que venir a pagar la deuda acá en Ecuador y eso significa que la deuda se tiene que pagar con la vida, porque eso es como así se hacen los negocios con los prestamistas, los gota a gota, que ofrecen el financiamiento para ir a los Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo en el planeta? Es la condición importante que nos ha hecho rever la situación en este momento en el mundo. Estamos viendo una tercera guerra mundial, Estados Unidos, Donald Trump, que es el individuo más catastrófico que ha llegado al planeta Tierra. Comenzó con una guerra contra Canadá, contra México, contra Dinamarca, contra Panamá, luego contra China, una guerra comercial, luego contra toda Europa, una guerra arancelaria, y luego contra todos los países del mundo, una guerra arancelaria. Hoy ha decidido ir a una guerra armada contra Irán. Y esta guerra armada es una guerra en la que, por lo visto, Estados Unidos y Donald Trump nunca aprendieron que las guerras que ha librado en el Medio Oriente las ha perdido todas. Todas las guerras las ha perdido. Ha entrado pateando al perro, pero finalmente ha tenido que salir con la cola entre las piernas. Inclusive llegó a Irak y derrocó a Saddam Hussein. Se dijo, ya, esto es una victoria, aquí no ha pasado nada. Tuvo que salir de Irak con la cola entre las piernas. Entró a Afganistán, puso presidente en Afganistán. Y a la final tuvo que salir con la cola entre las piernas. Hoy pretende hacer lo mismo con Irán, pero la diferencia está en que Irán, si no tiene armas nucleares propias, Pakistán, India y Rusia se las van a dar, porque no es justo que Israel, el principal enemigo de Irán, tenga armas nucleares e Irán no tenga. Entonces la solución ahí parte de que Irán no tiene armas nucleares, pero tampoco tiene armas nucleares de Israel. Si es que Israel no tiene armas nucleares, entonces Irán posiblemente vaya a aceptar no tenerlas. Pero mientras Estados Unidos e Irán tengan armas nucleares, porque ahora el problema es que Estados Unidos es prácticamente el que encubre a Israel y es más, el lobby israelita es prácticamente el que tiene el control de poder en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos está al servicio de Israel. Ante esta situación, nos enfrentamos a una tercera guerra mundial en la que ya nosotros, como ecuatorianos que participamos en la Segunda Guerra Mundial, debido a que nos convertimos en proveedores de caucho, tagua y balsa de Alemania y como consecuencia de eso, Estados Unidos y Perú nos quitaron la mitad del territorio amazónico y las Islas Galápagos. Ahí nos enfrentamos al hecho real de que en este momento tenemos que ser parte de Estados Unidos y Estados Unidos evidentemente es la nación que va a salir perdiendo en esta guerra y eso significa que nosotros posiblemente los ecuatorianos seamos también los perdedores de esta tercera guerra mundial porque Daniel Noboa es un presidente puesto por Donald Trump para gobernar Ecuador y es un presidente norteamericano nacido en Estados Unidos
pero con la nacionalidad ecuatoriana, doble nacionalidad. Está al servicio de los Estados Unidos y como tal nos va a involucrar en esta guerra contra Irán. Muchas gracias.